Cuando hablamos de la palabra tzedaka en hebreo, hablamos de cuando hacemos caridad con los demás. Y hoy quiero hablar de un tema tan importante que yo creo que es parte de una saga que vamos a estar hablando y enseñando todos estos días acerca de la tzedaka. Así que quiero invitarlos para que tomen lápiz y papel y escriba, porque creo que hoy vamos a aprender algo sumamente importante que quizás al creyente no no es de mucha importancia al creyente, pero creo que este sí va a ser muy importante para el ateo. O sea que hoy vamos a hablar de cosas muy interesantes que tienen que ver con tzedaka y que tienen que ver con este tiempo. Cuando hablamos de tzedaka, no solamente hablamos de cosas materiales, hablamos también de cosas espirituales, cosas que son intangibles. En el libro de Yehezkel, en el libro de Ezequiel capítulo 18, verso del 5 al 9, dice: y el hombre que sea justo, oiga bien, y el hombre que sea justo y haga según el derecho, el mishpat, y la tzedaka, o sea, y la justicia social, quiere decir que un hombre justo es aquel, número uno, que hace tzedaka, aquel que guarda el derecho que cada persona tiene sobre la tierra, o el derecho de Elohim hacia los hombres. Dice: que no coma sobre los montes, ni alce sus ojos a los ídolos de la casa de Israel, ni viole la mujer de su prójimo, ni se llega a la mujer menstruosa, ni oprimiere a ninguno, que al deudor devolviere su prenda, que no cometiera robo, y que diera de su pan al hambriento y cubriera al desnudo con vestido, que no prestará a interés ni tomará usura, que de la maldad retrajera su mano e hiciera el derecho, mishpat, el derecho verdadero entre hombre y hombre. Verso 9: en mis ordenanzas caminará y guardará mis derechos para hacer rectamente. Este es justo, o sea, la persona que practica esto, él es justo, este vivirá, dice Adonai Yahú. Él vivirá. Ahora, yo me pregunto, ¿qué es tzedaka? Constantemente, porque quiero entender esto no solamente en mi mente, sino que yo quiero que la palabra tzedaka descienda a mi corazón, descienda a mis entrañas y pueda ser llevado a todas partes de mi cuerpo, porque quiero comenzar a vivir de la manera como Yahú demanda de mi vida que yo debo de vivir. Así que creo que cuando hablamos de tzedaka, el pueblo de Israel es una de las mitzvah, o es uno de los mandamientos más importantes de todos. O sea, debemos aprender a hacer tzedaka. Debemos aprender a hacer tzedaka porque por alguna razón la tzedaka va a comenzar a limpiarnos y a purificar nuestro ser. ¿Qué es tzedaka entonces? Tzedaka es justicia y solidaridad. Escuche bien. Tzedaka es justicia y solidaridad. Es la restitución del derecho que debo hacer a mi prójimo para ayudarle a vivir con dignidad. O sea, nosotros fuimos creados para que aquellas personas que no están viviendo dignamente, de alguna manera nosotros podamos ayudarles a ellos a vivir con dignidad. Pero para que nosotros ayudemos a alguien a vivir con dignidad, primero tenemos nosotros que aprender a vivir con esa dignidad. Y la dignidad va a comenzar haciendo tzedaka para que en nosotros haya esa justicia y solidaridad. Entiéndame algo. Esto significa que la justicia y la solidaridad tiene que comenzar conmigo primero.
Yo tengo que hacer una introspección hacia mí y darme cuenta qué tipo de vida llevo, de qué manera me alimento, de qué manera cuido mis pensamientos, cuido mis oídos, cuido mi boca, cuido mi tacto, porque esas son cosas palpables que usted puede mirar de mí. Ahora, estoy hablando de eso porque yo tengo que comenzar a hacer sedaca en mi vida, porque solamente el que logra llegar a tener sedaca dentro de él es capaz de dar sedaca a los demás. Cuando usted regala a alguien, piense por qué está regalando para saber si realmente es sedaca la que usted está haciendo de su corazón o sencillamente usted quiere que los demás vean qué es lo que usted está haciendo. Porque muchas personas dicen, dimos de comer, di de comer al hambriento, hice esto, hice aquello, y si no tengo amor, de nada me sirve lo demás. Mi cuerpo quemar o dar de beber a los demás. Y si no tengo amor, de nada sirve lo demás. Entonces, para que pueda haber de ese verdadero amor en mi vida, yo tengo que hacer sedaca primero con mi vida. Ahora, hay dos tipos de sedaca de los que yo quiero que usted y yo conozcamos hoy. Dos tipos de sedaca. La primera es la tangible y la segunda es la intangible. O sea, la primera es la que podemos mirar, tocar, y la otra no se puede mirar y tocar. Ejemplo de ello, cuando hablamos de la tangible, hablamos de compartir el pan con el hambriento. Hablamos de hospedar al necesitado. Hablamos de vestir al desnudo. Hablamos de visitar las cárceles, de visitar a los enfermos. De esas cosas hablamos. Posiblemente usted podría añadir más a ello, pero tangibles son estas cosas que debemos de aprender a hacer sedaca. ¿Cuántas personas realmente están haciendo esto constantemente? No lo quiero hacer porque es que nosotros somos los judíos que lo hacemos. No. O sea, esto tiene que ser un servicio social de sedaca. Sedaca tiene que salir del corazón porque hay cosas que no son sedaca. Solamente estoy dando porque quiero llamar la atención de alguien. Eso no es sedaca. La sedaca viene de una persona que es justa. Pero una persona que es justa es porque la justicia comenzó dentro de él. O sea, yo tengo que comenzar la justicia conmigo mismo primero, porque dice, llamarás a tu prójimo como a ti mismo. Cuando estamos hablando de sedaca intangible, es por ejemplo cuando soy capaz de servir a mi hermano. O sea, usted se ha fijado, eso yo sé que aquí no ocurre ni nos ha pasado nunca a nosotros, pero a veces a usted le hacen una llamada y usted ve, para pedirme es que me está llamando, no le contesto. Eso pasa en otras partes, eso aquí con nosotros no sucede. Nosotros miramos el teléfono y estamos prestos a servir a nuestro hermano. ¿Será cierto? Ser piadoso con los demás. Aprender a perdonar. Esta parte es importantísima, créanmelo, saber escuchar. Saber escuchar. Guiar hacia la espiritualidad. Hay cosas que son dentro de la sedaca, hay cosas que son tangibles y el simple hecho, ¿sabe usted por qué hay tanta necesidad ahora de psicólogos? Porque la verdad es que el psicólogo no es experto en tratar con las personas. Lo único que el psicólogo hace es como que le enseñan a escuchar. O sea, mire, hay una persona que está pasando un mal rato, un mal momento, y esa persona llega donde el psicólogo solamente se queda callado, le escucha que suelte todo. Al final esa persona dice, ese psicólogo es muy bueno. No porque le dijo nada, sino porque tenemos necesidad de que alguien nos escuche. Entonces hay cosas, hay dos tipos de sedaca, la tangible y la que es intangible, la que no podemos tocar, pero hay una necesidad ante ello. Ahora,
Yo les he estado hablando a ustedes durante todos estos días y creo que esto se va a ir para largo tiempo, no la enseñanza de hoy, pero sí estas enseñanzas que se van a estar dando acerca de la sedaca en Yom Kippur, o sea, la sedaca que usted y yo debemos de aprender en Yom Kippur. David, por ejemplo, creo que él está listo para la sedaca. Hablamos del conocimiento. ¿Qué es el conocimiento? El conocimiento es la facultad del ser humano para comprender por medio de la razón la naturaleza, cualidades y relaciones de las cosas. O sea, eso es conocimiento, es tener la capacidad humana para comprender la naturaleza, las cualidades de las relaciones de las cosas. Y luego está la revelación. ¿Qué es la revelación? De eso hablábamos. Revelación es la manifestación de Elohim a los hombres de cosas que estos no pueden saber por sí mismos. O sea, en pocas palabras, hay un momento cuando alguien está aprendiendo, estudiando las escrituras, hay cosas que no las entiende, pero cuando menos acuerde, llegó algo que se le llama revelación y aquí está. A eso se le llama revelación. Es la explicación de aquellas cosas que no entendemos. La explicación de aquellas cosas que no entendemos. Luego está la iluminación. ¿Qué es la iluminación? Es el proceso mediante el cual, una vez adquirida la revelación, entregada por Yahú, se pone por obra. En pocas palabras, yo creo que hasta este momento es posible que Yahú nos haya dado conocimiento y ese conocimiento nos haya llevado a tener la revelación dada por Yahú, pero hasta ahí nos quedamos. O sea, esa gente tiene un conocimiento bárbaro. El problema es que no pasamos de ahí. Nos hemos quedado estancados ahí. No llegamos a la parte de la iluminación, porque la iluminación es comenzar a poner por obra las cosas que estamos aprendiendo y que son buenas. Pero ¿por qué no las ponemos por obra? ¿Qué es lo que nos está sucediendo? ¿Sabe por qué no las ponemos por obra? Porque hasta cierto punto somos ateos. Otra vez, hasta cierto punto somos ateos. Ahora, ¿por qué somos ateos? Porque nosotros hay algo que se le llama la pobreza del espíritu. Somos pobres espirituales. Una persona que es pobre espiritual es una persona sin querer que está a punto de convertirse en un ateo. O sea, la espiritualidad por ende me hace creer que existe un ser divino. En Matías capítulo 5, verso 3 dice, dichosos los pobres en ruaj. Oiga bien, dichosos los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. A ver, si usted razona este verso, no tiene sentido. Porque parece entonces que los faltos de espíritu se merecen el reino. Entonces, ¿sabe qué? No busquemos la espiritualidad porque ya tenemos el reino ganado por el simple hecho de ser pobres en el espíritu. Y yo me estaba haciendo esa pregunta acerca de por qué está diciendo dichosos los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de Elohim, los pobres en espíritu. Entonces no es la espiritualidad que me lleva al Padre. ¿Está razonando? ¿Sí? Entonces parece que Yeshua nos está queriendo enseñar algo muy interesante que está ahí entre líneas y aquí es donde entra la revelación. Ahora, para que usted me entienda, hay un fenómeno ateísta que está sucediendo en el mundo. Y lo que le voy a enseñar ahora, esto es para hablar de muchas cosas, pero quiero que usted tome un poquito de este mensaje porque esto yo creo que lo va a llevar más allá a usted. ¿Cómo es posible? Hágase la siguiente pregunta. ¿Cómo es posible que todo un continente religiosamente cristiano
se está volviendo ateo. Estoy hablando del continente europeo. Cuando usted llega a Europa, es impresionante. Yo voy a Europa y se siente una sequedad espiritual y no conozco, es rara la persona europea que yo hable con ella y no me diga soy ateo. Yo voy en vuelos internos en Europa y siempre me gusta ir hablando con la gente que va al lado mío y por lo general me ha tocado ir con muchachos, con jóvenes y les digo, ¿y tú qué fe practicas? Ninguna, soy ateo. Y empezamos a sacar, y esto me ha llamado mucho la atención porque no logro entender cómo es posible que todo un continente, habiendo sido tan cristiano o católico, ahora haya terminado siendo ateo. ¿Qué pasó? Algo tuvo que haber sucedido en esto. ¿Y sabe qué creo que sucedió? Lo que creo que pasó es que a través de la religión, estas personas fueron maltratadas y fueron manipuladas. A través de la religión. Otra vez, ¿por qué todo un continente se hizo ateo? No todo el continente, pero ¿por qué el continente europeo, la mayoría de ellos ahora es ateo? Y el ateísmo está viniendo porque las nuevas generaciones están recibiendo lo que sus padres les están enseñando. Y sus padres les están enseñando que Dios no existe, que eso es un invento de alguien sacado por ahí. Entonces la pregunta sería, ¿por qué se volvieron ateos? ¿Qué fue lo que pasó con ellos? Y esto es sumamente importante para usted y para nosotros que vivimos en Latinoamérica. Ya le voy a explicar por qué. ¿Sabe por qué fue la razón que ellos se volvieron ateos? Porque adquirieron conocimiento. A ver, ¿cómo así que adquirieron conocimiento? El conocimiento no es bueno. ¿Cuándo comenzó el neoateísmo? Porque el ateísmo siempre ha existido, o sea, esto no es de nuevo, esto no es nuevo. Esto antes de la era común ya existía, el ateísmo siempre ha estado. Pero cuando hablo de neoateísmo, o sea, de los tiempos jóvenes, por decir así, esto comenzó en el siglo XVIII, después de la Ilustración. ¿Qué es la Ilustración? Yo no sé cuántos de ustedes saben lo que es la Ilustración que sucedió en el siglo XVIII. ¿Qué es la Ilustración? La Ilustración es cuando, en el siglo XVIII, es cuando comenzó este gran auge de las máquinas, de los inventos, y empezó toda la gente a inventar, y a eso le llamó en el siglo XVIII que llegó la luz para ellos. Ahora, juntamente en este tiempo, en este siglo XVIII, nace la orden de los Illuminati. Muchas personas me dicen a mí, cuidado con los Illuminati porque estos son los que traen el anticristo, el antimesías y esta es la nueva orden mundial, y se empiezan a decir un montón de cosas sin la gente educarse, investigar por qué nació la orden de los Illuminati. Y la orden de los Illuminati no es una sociedad secreta, ellos nacieron libremente, pero después tuvo que hacerse secreta porque lo que ellos estaban haciendo estaba en contra de la religión y en contra del Estado. ¿Por qué razón? Porque los Illuminati encontraron que habían abusos de parte de la religión y de parte del Estado. Entonces, definitivamente dicen ellos, ya ahora estamos en el siglo XVIII, ya los tontos no van a seguir aguantando tanto daño que está creando la religión y que está creando o que ha creado el Estado. ¿Por qué la religión? Porque si usted no creía de la manera como la religión le estaba imponiendo, ¿qué había que hacer con usted? O se iban a la hoguera, o los mataban, los asesinaban, los torturaban. Entonces, nacen este grupo de gente diciendo, bueno, ¿qué es lo que está pasando? Lo que está pasando sencillamente es que la gente, como no se educa, la gente no estudia, entonces se creen todo el cuento que nos están metiendo la religión en ese tiempo. ¿Cuál era la religión en el siglo XVIII fuerte? La religión católica. Y la religión católica, de la manera como educaba, no era
estudiando, sino sometiendo. Ahora, piensen lo que está sucediendo. Resulta ser que este grupo de personas, estos famosos Illuminati o esta gente que empezó a estudiar, dijeron, algo ha de haber, porque antes todas las misas eran hechas en latín. Así que bla, 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 y la gente decía, después que termine esto, después del último bla, ustedes dicen amén. Amén. Y todo el mundo decía amén. Y lo sometían porque si no aceptaban a Jesús, si no aceptaban la cruz, si no aceptaban esto, y todo este embrollo que había, entonces usted era un hereje y a los herejes había que matarlos. Esto empezó a decaer cuando la gente empezaron a buscar Biblias, escrituras, y empezaron ellos, los rollos, empezaron ellos a estudiar palabra por palabra, pero se vienen a dar cuenta, descubren ellos que a través del conocimiento hay mentiras en la Biblia. Por favor, preste atención, abra su mente con lo que voy a decir, porque para todo esto que voy a decir hay explicación. Estas personas que están estudiando se dan cuenta que tanto el Estado como la religión están haciendo daño gigantesco a toda la humanidad. Entonces ellos dicen, pero ¿por qué será? Y comienzan a estudiar, quizás de la manera como yo comencé a estudiar, ya exhaustivamente, metiéndome en cada palabra, cada letra, cada circunstancia de las escrituras para saber si lo que me estaban enseñando era verdad o era mentira. Y empecé a escudriñar y empecé a buscar y me di cuenta que la Biblia me mostraba de un Dios que mente, de un Dios que se arrepiente, de un Dios que cambia de parecer, de un Dios que se olvida de sus promesas, de una Biblia que me habla incoherencias, de un Dios asesino y sanguinario, de un Dios machista que fomenta el abuso. Dígame una cosa, a los estudiosos, a los que verdaderamente están estudiando todo eso que acabo de mencionar, ¿se encuentra en las Escrituras? Un Dios o un Eloa que me dice a mí que debo de ser vegetariano, pero luego dice que ya no, que ahora sí se debe de comer, matar animales para poder comer. Un Eloa que al principio me dice que hace un pacto eterno con nuestro padre Abraham, Isaac y Jacob, y luego resulta ser que ese pacto ya no vale lo que él dijo, sino que hay que proceder a asesinar animales. Un Dios que me dice a mí, no matarás o no asesinarás, y luego me envía a estos hombres para que entren a estas tierras y eliminen y no dejen vivos hombres, ancianos, niños, nada, que barran con todo. ¿Se ha encontrado usted con eso en las Escrituras? Alguien me dice, no, es que eso no era asesinato, perdón, matar, quitarle la vida a un bebé. Estoy de acuerdo que alguien me diga a mí, no, vamos a ir a destruir a estos malvados hijos del diablo hombres, pero un bebé, animales, ¿verdad que no? Entonces hay cosas que algunos están diciendo, este hombre está a punto de volverse ateísta e ir en contra. No, todo lo contrario. Esto que estoy enseñando es porque tenemos que despertar y ayudar a la gente a razonar un poco del por qué existe el ateísmo hoy en día. Ahora, ¿qué es lo que ha sucedido entonces? Claro, podría hablar del mundo entero, pero quiero enfocarme en este momento en Europa. Podríamos hablar de Japón, podríamos hablar de China, podríamos hablar de tantos lugares, pero quiero hablar, hoy estoy hablando acerca de Europa. O sea, todos los días están saliendo o naciendo niños que sus padres les están enseñando que Dios no existe. Y eso es un engaño de un montón de gente loca, tonta, que alguien se inventó a Dios y la gente le dijo amén. Pero cuando alguien me dice a mí, ¿cómo puede ser el Dios lleno de amor cuando Él ha provocado tantos asesinatos en las Escrituras?
¿Cómo puede hablarme a mí de un Dios de amor cuando es un Dios machista y a la mujer la pone debajo de los hombres? ¿Cómo me puede hablar a mí de un Dios lleno de amor cuando fomenta el abuso hacia los demás? Algunas personas dirían, ese es el Dios del Antiguo Testamento. Un Dios que miente, un Dios que se arrepiente, y se arrepintió Dios de haber hecho al hombre. Y se arrepintió Dios de aquel mal que iba a hacer. Dios de pactos, que guarda sus promesas, que cumple su palabra, por su gracia estoy aquí. Eso se escucha bonito. Eso dice la Torá. Pero no es verdad que Yahú es un Eloa de pacto. O sea, el cristianismo canta eso, pero a la hora de hacer una revisión de lo que está cantando, se da cuenta que Yahú no puede ser de pacto, porque se supone que desde que Él le prometió a Abraham que toda su descendencia iba a ser bendita perpetuamente, desde ese momento se empezó a cumplir, pero ya después no era a través de lo que Él había jurado, sino que tenía que venir a cumplir estas promesas por derramamiento de sangre de corderos, de machos cabríos, de toros, de carneros y de todos estos animales en el desierto. Pero no le bastó eso a este Eloa de pacto, sino que terminó asesinando, dizque a su propio hijo, a Jesús o a Yeshua, derramando su sangre, y eso es el Dios de pacto. Un Dios de pacto es aquel que dijo algo y lo cumple porque lo dijo, no porque alguien tiene que morir. Ahora, por supuesto, cuando estas personas en Europa comenzaron a estudiar, comenzaron a indagar, se empezaron a dar cuenta de cosas que eran incoherentes en las Escrituras, y tienen razón. La verdad es que de la manera como yo me expreso y hablo de lo que la Biblia tiene escrito, parezco alguien que está en contra de Dios o que está hablando más a favor de los ateos, y hasta cierto punto yo estoy a favor de los ateos. Ellos están en lo correcto que ellos han encontrado en las Escrituras, hablando de las incoherencias o de las aparentes incoherencias que aparecen en la Biblia, en las Escrituras, en la Torá o en el Sefer. Pero creo que algo que les puede ayudar a los ateos, y este mensaje como que va más para ellos, y en ningún momento voy a atacarlos porque son gente que definitivamente me han enseñado muchas cosas, he aprendido mucho de ellos, y son cosas que son buenas. Y por ejemplo encuentro en el libro de Yehezkel, este verso quiero que los ateos lo logren leer. Dice, Ezequiel 20 del 23 al 26 dice: también les alcé yo mi mano en el desierto, jurando que los esparciría entre las naciones y que los dispersaría por las tierras, porque no pusieron por obra mis derechos, sino que desecharon mis decretos y profanaron mis Shabbatot, mis días de reposo, y tras los ídolos de sus padres se les fueron los ojos. Por eso yo también les di decretos que no eran buenos. Oiga bien, verso 25. Por eso, dice Yahú, yo también les di decretos que no eran buenos. Y entonces, ¿qué decretos? Si no eran buenos, ¿qué eran? Eran malos. Y derechos por los cuales no podrían vivir. Ok, ejemplo. Yahú dijo que nosotros debíamos de ser vegetarianos. Luego Yahú ya dijo que ahora sí, de estos animales sí pueden comer. Pueden comer res, pueden comer pollo, pueden comer pescado, y dice cómo debe de ser el pescado. Y digo yo, ahora sí puedo. El Eloa que no miente, que no se arrepiente y que no cambia de parecer, antes me dijo a mí que no se iba a derramar sangre de ningún animal ni de ningún hombre por pacto perpetuo, y ahora me está diciendo todo lo contrario. Resulta ser que aquellas personas que comen carne tienen una gran posibilidad de morir a temprana edad.
por cáncer. Miren qué cosa más interesante. Todas las personas que yo conozco que les dio cáncer se hacen vegetarianas. ¿Por qué si la carne es tan buena? Ahora, no quiere decir que a nosotros no nos pueda dar cáncer, porque comemos vegetales, pero comemos vegetales que vienen llenos de insecticidas, llenos de todos esos sidas. Y herbicida, insecticida, que esto, todos los sidas. O el agua que estamos tomando. O sea, no solamente es el tema de la carne, pero otra vez perdimos esa esencia por la cual el Padre quería que nosotros nos mantuviéramos bien. La tierra hoy está llena, está infectada. Dice, y los contaminé en sus ofrendas cuando hacían pasar por el fuego a todo primogénito, para desolarlos y hacerles saber que yo soy Yahú. O sea, si dice Yahú, para hacerles saber que yo soy Yahú, quiere decir que había una orden primaria que usted y yo debemos de aprender a respetar. Ahora, hasta este momento hemos hablado acerca del conocimiento y posiblemente Yahú quiere que hablemos acerca de la revelación, o sea, lo que deberíamos de entender y conocer acerca de lo que no estamos haciendo o interpretando correctamente. La revelación entonces es la explicación, escuche bien, la revelación es la explicación a las incoherencias en el conocimiento, o sea, en la ciencia. O sea, en las Escrituras está la revelación. Hoy no hay nada revelado nuevo, ya está todo. Lo que pasa es que la gente quieren hacer de un verso, y ni siquiera de un verso, sino de una palabra, hacen una doctrina. La gente no estudia todo, no escudriña todo, sino de una palabrita que encontró por ahí, hizo una doctrina. Las personas que comienzan a educarse, aquellas empiezan a entender que ya la revelación está dando explicaciones por qué razón aparece un Eloa que miente, un Eloa, un Dios que se arrepiente, un Dios que cambia de parecer, un Dios que no es el mismo ayer, hoy y siempre. Ahora, ¿por qué sucede esto? Mire, le voy a decir por qué. En Deuteronomio, Devarim, capítulo 8, verso 2 dice, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Yahú Eloheja, Yahú tu Dios, estos 40 años en el desierto. Mire, para humillarte, para probarte, para saber lo que estaba en tu corazón, si guardarías o no sus mandamientos. ¿Cuál mandamiento? A ver, el primer mandamiento es no derramar sangre de animales. Segundo mandamiento es sí derrama sangre de animales. Tercer mandamiento es derrama la sangre de un hombre. ¿Cuál de los tres entonces es el correcto? ¿Cuál de esos tres será entonces el correcto? Entonces Yahú dice que al pueblo o a nuestros padres los hizo caminar 40 años en el desierto para probarlos, para humillarlos, para probarlos, para saber qué era lo que había en su corazón. Así que quiere decir que hoy cuando nosotros estamos pasando pruebas difíciles, duras, de dolor, de tristeza, de angustia, es posible que Yahú está probándolo a usted no porque sea pecador, sino que está probando para saber qué hay en su corazón. Cuando usted hace algo malo, es posible que Yahú esté probando a todo su entorno para saber qué hay en el corazón de nosotros. Y empezamos con el chisme. Y viste a la hermana Gloria. Wow, jamás creí que esa señora tan santa como se ve. ¿O viste a la negrita? Sí.
Y entonces es posible que Yahú esté utilizando a uno de ustedes porque Él quiere saber qué hay en mi corazón. ¿Qué podría haber en mi corazón? El espíritu de chismoso.com. ¿Qué más? Hipócrita. ¿Cómo? Lengua larga. ¿Se da cuenta? Entonces, todas las circunstancias que pasan a nuestro alrededor es porque Yahú quiere saber qué hay en nuestro corazón. En Ezequiel capítulo 14, verso del 7 al 9 dice: porque cualquier hombre de la casa de Israel y de los extranjeros que moran en Israel, que se hubiera apartado de andar en pos de mí y hubiera puesto sus ídolos en su corazón y establecido delante de su rostro el tropiezo de su maldad, y viniera al profeta para preguntarle por mí, yo Yahú le responderé por mí mismo. Oiga bien, y pondré mi rostro contra aquel hombre y le pondré por señal y por escarmiento y lo cortaré de en medio de mi pueblo y sabrán que yo soy Yahú. Ahora, aquí viene lo interesante. Aquí es donde los que enseñamos Torah no nos podemos vender. Y cuando el profeta fuere engañado y hablare palabra, yo Yahú engañé al tal profeta y extenderé mi mano contra él y lo destruiré de en medio de mi pueblo Israel. O sea, esto no tiene que ver con este presente. Esto siempre ha ocurrido en todas las escrituras. En pocas palabras, la palabra de Yahú, las escrituras, la Biblia, tiene de todo tipo de información. Tiene profetas que dijeron verdades, profetas que dijeron mentiras, y que usted y yo hoy esas mentiras las tomamos como verdades porque es que el Señor se lo dijo. O sea, Yahú dijo que teníamos que ser vegetarianos, pero vino Yahú al profeta Moshe y le dijo que ya no había problema, que podíamos matar carneros, machocabríos, toros, becerros y comer. No había ningún problema. Entonces, ¿quién engañó a nuestro profeta Moshe? ¿O Yahú es mentiroso? Algunas personas me dirían, pero eso fue todo eso en el Antiguo Testamento. En Tesaloniá, en 2 Tesalonicenses, capítulo 2, verso del 9 al 12, dice, inicuo, o sea, hay hombres que somos inicuos. Inicuo, dice, cuyo advenimiento es por obra de Hasatán, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Escuchen, por cuanto no recibieron, ¿qué cosa? El amor de la verdad. O sea, quiere decir que la primera orden es la verdad, la segunda orden es la mentira. Ahora, mire lo que sigue diciendo. Por esto Elohim, por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Pregunto, ¿asesinar un animal es injusticia o no? Quitarle la vida a un animal, ¿usted cree que si un pollo pudiera defenderse para que no lo mataran, se defendería? ¿Usted cree que si yo le digo a usted, métase con este cuchillo a esa jaula de león y mate ese león y cómaselo, se meterían? ¿Verdad que no? Entonces somos malvados. De verdad que el hombre es malvado. O sea, imagínense que los pollos, que las vacas, que todos estos animales tuvieran la capacidad de defenderse como un león o como un tigre. ¿Verdad que tenemos un mal corazón? Y lo peor de esto es que, seamos honestos, vamos a seguir comiendo carne. ¿Y sabe por qué? Porque no hay conciencia. No tenemos conciencia. No tenemos conciencia porque no conocemos lo que es Sedaka.
Sedaca es que por caridad no le quitemos la vida a ese animal aunque yo me lo quiero comer. O sea, todavía no se ha desarrollado la sedaca bien en mi vida, porque a veces paso por donde venden pollo y siento ese olor y siento que me desmayo. ¿Por qué sucede eso? Porque todavía yo no he hecho sedaca en mi ser. Y como no he hecho sedaca en mi vida, todavía yo no puedo darle sedaca a los demás. Cuando doy, es posible que doy porque soy el líder religioso de este lugar. Yo tengo que dar el ejemplo porque quiero que los demás me miren que yo, wow, el día que nosotros demos la verdadera sedaca es porque nuestra vida está llena de sedaca. Entonces, el fenómeno que estamos hablando, ateísta, que se ha dado en el mundo, fue y comenzó por el conocimiento. La gente se cansó de todos los maltratos que estaba haciendo y todos los abusos que hizo tanto la religión como el Estado. Y la gente empezó a investigar porque se cansaron de tanto oprobio y empezaron a estudiar y empezaron a buscar el conocimiento, y con el conocimiento encontraron todo lo que les mostré atrás. Un Dios que miente, un Dios que se arrepiente. ¿Qué es más fácil? Si yo descubro que esta gente me manipulan, me dejan en la calle, matan a mis familias, asesinan a mis hijos, violan a las mujeres, hacen todos estos estragos, y luego yo encuentro que esta gente son falsos y que tienen a un Dios falso que miente, que engaña, que se arrepiente, ¿qué haría usted? ¿Sabe que en el judaísmo, hablando de judaísmo religioso, en Israel no aceptan a Jesús? ¿Sabe por qué? ¿Cómo puedo yo aceptar a un hombre como mi Salvador y mi Dios cuando en el nombre de Él todos sus seguidores cometieron asesinatos, violaciones, ultrajes? Todo eso a través de la Santa Inquisición, a través de las cruzadas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces no tiene sentido que ustedes vengan y me quieran a mí ofrecer a un hombre que dio su vida por mí, cuando lo que hizo ese hombre fue manifestarle a estos hombres, este espíritu, manifestó a estos hombres que ellos, para poder hacer que la religión creciera por todas partes del mundo, lo tenían que hacer sometiendo a los pueblos. ¿Tendría sentido eso? Entonces, ¿qué pasó con los europeos? Yo estoy hablando de los europeos en este momento nada más. ¿Qué pasó? Cuando el europeo recibió esto y logró encontrar que esta religión o que este estado están practicando algo que es falso, porque yo se los puedo enseñar con las escrituras, todo eso, comienzan a hacer el ateísmo. Ahora, cuando nace el ateísmo no era volverse en contra de Elohim, en contra de Dios. De hecho, los Illuminati no comenzaron así. Ellos comenzaron demostrándole a la gente las verdades y las mentiras, pero siempre queriendo seguir el tema de la espiritualidad, solo demostrando que la religión de ese momento estaba causando atrocidades en nombre de mentiras manipuladas que estaban en un libro llamado la Santa Biblia. Pero ¿qué fue lo que sucedió? Se levantó el Estado y la religión en contra de ellos, y ellos tuvieron que volverse una orden secreta. Tenían que hacerlo escondidos. Eso está como todas aquellas personas que se oponen, que se están oponiendo a los gobiernos que han sido demandantes. ¿Qué más? ¿Hay opositores aquí? No, ¿verdad? Asesinos, y por ahí podemos empezar a sacar todo lo que han hecho. Entonces esta gente tiene que andar escondidos. Los cabecillas tienen que esconderse. ¿Por qué? Porque el gobierno los anda buscando. Entonces eso sucedió con este grupo de gente. Estaban peleando por cosas que estaban ellos en lo correcto.
estaban en contra de los abusos que se habían hecho de las personas. Se volvieron una entidad secreta, pero no acabó esto ahí, sino que fue tanto que lo empezaron a seguir que terminaron esta gente. Primero era en contra de lo que ellos estaban enseñando, pero ya después empezaron a volverse ateos poco a poco, hasta tener que terminar con no creemos más en Dios, ahora vamos a creer solamente en la humanidad, humanismo, razonamiento, vamos a razonar. Y ese conocimiento empezó fuerte en el siglo XVIII, siguió en el siglo XIX, siguió en el siglo XX y hoy en el siglo XXI usted se da cuenta que la gente está siendo atea por todas partes. Ahora, yo he encontrado que por lo menos en Europa, voy a hablar de Europa, hay 3 tipos de ateo. El ateo tradicional. El ateo tradicional es aquel que mi papá me dijo que Dios no existe y Dios no existe. Mi papá me enseñó que el diablo existe, pues el diablo existe. La gente por lo general es así, somos personas de tradiciones. Está el ateo tradicional, está el ateo religioso. El ateo religioso es aquel que empieza a hacer sus grupitos, sus amigos, y ya dicen, fíjate que hay un lugar allá donde son ateos, vamos a buscarlo, y se van a buscar allá y aquellos empiezan a enseñar, y lo que enseñan no es algo incoherente. Y empiezan a hacerse grupos religiosos del ateísmo y se van uniendo todos ellos. Y luego está el ateo científico. A mí me gusta hablar con ateos científicos, aprendo mucho de ellos, son gente estudiada, son gente que le demuestran a usted que definitivamente nosotros venimos del mono. Algunas personas van a decir, ¿qué? Usted será el que viene del mono, pero yo no vengo del mono. Miren, no importa si venimos del mono, el punto importante de esto es quién creó al mono. O sea, el mono tuvo que haber aparecido de algún lugar. Que nosotros a través de la evolución llegáramos del mono a lo que nosotros somos, a mí no me afectaría en nada. Igual mono o no, al polvo vamos a volver. Esa es una seguridad. Pero yo le digo a la gente, ok, puede ser que vengamos del mono, ¿eh? Yo no estuve ahí cuando apareció el Cromañón, o no estuve ahí cuando apareció el primer hombre, yo no estuve ahí, yo no sé si el hombre fue hecho del polvo de la tierra, o si el hombre antes de Adán y Eva ya existía, porque Adán y Eva en nuestras cuentas tienen más o menos unos 6,000 años de haber aparecido, pero usted sabe que ha encontrado fósiles que le han hecho el estudio 14, y han investigado que tienen miles y miles y miles de años. Entonces, en lo personal, si venimos del mono no me afecta a mí en nada. En primer lugar, porque yo no estuve ahí. Si alguno de ustedes estuvo ahí, avíseme para que me cuente la historia, cómo fue. El punto es que si nosotros venimos del mono, pues alguien tuvo que haber creado el mono. Y si alguien, miren, esto es importante, acuérdense que vamos a hacer una saga de estos temas, porque lo próximo que viene es la parte científica. Hoy estamos hablando de la parte religiosa. La parte científica, le voy a hablar un poquito rápido, es que dicen que los elementos se unieron y hubo una explosión. Pero para que hubiese una explosión, los elementos tuvieron que haberse juntado, y en ese juntamiento alguien tuvo que haber creado el tiempo, porque el que se moviera, el hecho de moverse un elemento, eso se cuantifica con tiempo. Pero no vamos a hablar de eso hoy. Estamos hablando de los ateos científicos. Así que el conocimiento llegó por los científicos, por la ciencia, por el conocimiento. Ahora, está ocurriendo algo aquí en América. ¿Por qué razón todavía aquí es fuertemente católico y cristiano evangélico en América Latina? ¿Por qué? Porque el latinoamericano no estudia. Si yo voy a comparar el latinoamericano con el europeo estudia, se educa
Y por eso tienen conocimiento, han llegado a descubrir todos estos errores que se han encontrado en la Biblia. El latinoamericano solo va, se sienta en la silla, el pastor, el cura, el líder religioso le dice una cosa y dice amén. Y le dice, un billete me está hablando, amén. Y le dice, Rambo, pásame la bazuca, hurra, cotorrito, Rambo, pásame algo. Alba, lava la saya, amén. Pero ¿por qué sucede eso? Porque la gente no se educa. Latinoamérica es un país haragán, no se educa. Le voy a decir, la nueva generación de muchachos que está viniendo, gracias al internet, la información está creciendo por todas partes. Los muchachos van a empezar a educarse, a estudiar y se van a dar cuenta que hay errores en la Biblia, garrafales, divinos, pero si no entienden que ese conocimiento tiene que llevarlo a la revelación y esa revelación a la iluminación, vamos a terminar igual que los europeos ateos. ¿Qué es lo que hay en este momento? Oscuridad. Latinoamérica está totalmente oscura. La gente no se educa. Mire, yo hablo con gente creyente cristiana todos los días, le muestro las escrituras, le digo en el hebreo así dice y me dicen sí, pero no. Le digo aquí dice blanco, ¿lo leyó blanco? Sí, dice blanco, pero no. Ahora, ¿por qué me dicen que no? ¿Sabe por qué? Porque hay creyentes por decisión. Los más peligrosos son los que decidieron. Así lo creo y así me voy a morir. Pero mira lo que dice la escritura, sí, pero estás equivocado. Muéstramelo. Sí, pero estás equivocado. Dice azul, sí, pero estás equivocado. Y usted le muestra, le demuestra, lo lleva al Génesis, lo lleva al Apocalipsis, lo lleva por acá, lo barre por todas partes con las escrituras y al final le dice, sí, pero es que ustedes están equivocados. Bueno, yo tengo la razón. ¿Usted se ha encontrado con un loco de esos así? Y dicen, es que esta es mi fe. Y no entienden que la fe no es eso. Confunden el tema de la fe. Estos son creyentes por decisión. O sea, esos la abuela se los enseñó y así se van a morir. El cura, el pastor se los dijo y así se van a morir porque decidieron que así es. Y se acabó. Con esos no pelee. Ahí déjelos. Están los creyentes tradicionales. Esto es en Latinoamérica en este momento. Están los creyentes tradicionales. O sea, los tradicionales, mi mamá es de tal religión, mi abuela es de tal religión, mi bisabuelo fue de tal religión y yo estoy creyendo que todos ellos estaban en lo correcto. Somos de tradiciones. Luego están los creyentes religiosos. El creyente religioso es el que tiene la verdad. El creyente religioso es la verdad es Cristo. Punto. La verdad es Cristo. Y usted le dice, sí, pero aquí dicen las escrituras esto. Y le muestra todo y le termina diciendo, la verdad es Cristo. Aparte de eso, están los creyentes espiritistas. Los creyentes espiritistas son los que, es que usted no me puede decir a mí que Jesús no es verdad cuando yo he visto milagros, sanidades. Y el mismo Yeshua dijo, muchos dirán en aquel día, en tu nombre sacamos demonios, sanamos enfermos, hicimos milagros. ¿Y él qué les va a decir? Apártense de mí porque yo nunca los conocí. O sea, el mismo Yeshua les está llamando espiritistas a un montón. Y esto para efecto de los ateos, no pueden demostrar a un ateo que hay magos de verdad que practican espiritismo. O sea, hay algunos que hacen trucos, pero hay magos que realmente hacen cosas que no tienen explicaciones naturales. O sea, la espiritualidad de alguna manera existe. Está el creyente científico, por ahí vamos entrando nosotros. El creyente científico es el que empezó a educarse, empezó a buscar, empezó a leer palabra por palabra, a ver letra por letra para saber si lo que se está enseñando es verdad o es mentira.
Y si alguien me dice a mí, pero vas para el ateísmo, pues a mí Yahoo me tiene que demostrar con las escrituras. Cuando yo hablo con una persona de las escrituras, esa persona tiene que saber las escrituras. O sea, si alguien me quiere venir a enseñar, le digo yo estoy abierto a aprender, siempre y cuando tengas en tu mente que yo soy de los judíos de Berea. O sea, soy de esos que no me voy a tragar el cuento porque Pancho me lo dijo, o porque Pedro Picapiedra hace 200 años lo dijo, no. Y están los creyentes espirituales. Wow. Ahora, el creyente espiritual es aquel que ha logrado llegar a conectar tanto el conocimiento, la revelación y posiblemente está alcanzando ya la iluminación. ¿De qué hablo? Cuando hablamos de la iluminación, es el proceso mediante el cual, una vez adquirida la revelación entregada por Yahoo, se pone por obra. Miren, todos conocemos las materias, pero es raro el que pone por obra lo que tiene por conocimiento. Dicen por ahí que el conocimiento es poder, pero yo digo, el verdadero conocimiento es el verdadero poder es aquel que se pone por obra. Ese es el verdadero. Mire, todos estamos llenos de conocimiento. Todos, aquí en el cerebro, wow, ¿qué no sabemos? Pero a la hora de la práctica, hipócritas, mentirosos, desleales, engañadores, falsos, malos amigos, saltacerco, come tortitaco. Ahora, miren algo que es interesante. Cuando hablamos de conocimiento, el conocimiento es el que abre el pensamiento. ¿Ok? Cuando la gente comienza realmente a pensar, el conocimiento nos permite abrir el pensamiento. Ahora, este pensamiento ve la revelación y la revelación hace que haya un lenguaje fluido a la hora de querer enseñar. Hay fluidez en el lenguaje. Y cuando llega a la iluminación es porque este lenguaje lo va a llevar a usted a la corporeidad. O sea, eso significa que hay pensamiento, hay lenguaje y hay una acción. Hay algo que usted tiene que hacer. En pocas palabras, el conocimiento es ciencia. La revelación es sabiduría. Pero la iluminación, ¿sabe qué es? Esta es la parte más importante. Es coherencia. Coherencia significa que el conocimiento que yo tengo, la revelación que me dio el Padre, es coherente con mi manera de actuar y mi manera de vivir. Ahora, ¿cuántos de nosotros verdaderamente somos coherentes con el conocimiento que tenemos, con la revelación que tenemos y con nuestra manera de actuar? ¿Somos coherentes? O sea, para yo entender que tanto el conocimiento como la revelación y la iluminación están en mi vida, es porque hay coherencia en lo que digo, en lo que hablo, en lo que conozco, en lo que sé. O sea, yo me estoy incluyendo, yo estoy ahí. ¿Somos coherentes con lo que estamos enseñando? No, no somos coherentes. Hemos sido religiosos, pero no hemos sido científicos. En pocas palabras, nuestra sedaca, aquí quiero ir terminando, nuestra sedaca en este tiempo, nuestra caridad debe de comenzar en nosotros. ¿Cómo debe de comenzar? Porque nosotros tenemos que trascender. Y sabe una cosa, la persona que logró trascender en su vida es una persona que está lista para servirle a los demás. O sea, el cierre total de Yom Kippur, de este Yom Kippur, es que yo tengo que tener coherencia en el conocimiento que tengo, la revelación que está en mí, la iluminación que yo decidí hacer a través de la corporeidad, porque corporeidad significa que yo puse por obra el conocimiento que tengo en mi cabeza,
Y esto me hace a mí trascender. Y una persona que logró trascender en su ser es una persona que está lista para servir a los demás. Si queremos llegar a servir, primero tenemos que trascender. Pero para lograr trascender hay que hacer un proceso. Y el proceso es conocimiento, revelación, iluminación, pensamiento, lenguaje, corporeidad, ciencia, sabiduría y coherencia en lo que pensamos, en lo que decimos y en lo que hacemos. Que Yahú los bendiga y que Yahú los guarde, que Yahú haga resplandecer su rostro sobre usted, que Yahú se incline favorablemente a usted y que Él pueda darle paz.